Hey, muy buenas. Hace poco os comenté en un vídeo que estaba probando un adaptador con el cual podemos utilizar los objetivos de Canon en nuestra cámara Sony. En mi caso FX30, pero la FX3, FX6, cualquiera de las cámaras con la montura E. Bueno, ya he hecho todas las pruebas que les comenté que estaba haciendo. Les comenté también sobre el tema del autofoco. En este vídeo vamos a hablar sobre ese adaptador, sobre cómo usarlo, qué limitaciones puede tener y demás. Bueno, como ven, siempre voy tratando de poner los objetivos Canon en las cámaras de Sony. Bueno, la razón es que, bueno, ya he comentado alguna vez, el tema que cuando vas a alquilar por lo general es montura PL o Canon. Por eso me es súper interesante el utilizar las F. Aparte vengo de Canon, en fotografía utilizo Canon y por tanto quiero poder utilizar esas lentes. Me imagino que en eso está también mucha gente y por eso este vídeo creo que es súper interesante para todos aquellos que quieren ver si realmente puedes utilizar las lentes Canon en Sony sin ningún problema. Bueno, vamos a ello. Antes de que me olvide, también les quiero comentar, ya os he dejado algo en Instagram, alguna foto de mi configuración de cámara en la que, bueno, he puesto pues mi solución de sonido con la F6 de Zoom, me permite 6 pistas de audio en 32 bits y bueno, aparte también con los adaptadores me da un montón de versatilidad. Bueno, en un futuro vídeo os comentaré sobre este ring que estoy montando, os comentaré todas las cosas que he puesto, las que no, el tema de la batería, el tema de duración, monitores, bueno, todo eso os lo comentaré en otro vídeo, pero bueno, se lo quería comentar ahora para no olvidarme. Y bueno, vamos a lo que íbamos, que es sobre este adaptador. Bueno, he visto distintas soluciones de distintos adaptadores, hay algunos que no te permiten el poder controlar el objetivo si es electrónico, por tanto tampoco el tema del estabilizador dentro del objetivo, que para mí es importante para el tema de vídeo. Otro simplemente funciona el tema eléctrico, pero no me permite el utilizar la apertura de diafragma a partir de la cámara. Y bueno, he estado probando y probando y ya por fin he encontrado este de KF Concept, que es, bueno, eso es simplemente adaptador de F a Sony E. Os dejo el enlace en la descripción. Y bueno, por eso quería hablar sobre él. El tema de la montura me ha gustado por el tema de que es metálica, se ve bastante resistente. Por otro lado, los objetivos encajan bastante bien. Ya sabéis que hay adaptadores que los pones pero se quedan un poco flojos y siempre tememos por nuestra lente. En este van perfectos todos los objetivos que he probado, todas las distintas marcas que fabrican para Canon, pues desde el Tokina, Tamron, Sigma, bueno, todos ellos me han ido perfectamente. También con tema de adaptadores para M42, como el Soico, que ya sabéis que suelo utilizar, todos me han ido perfectamente. Entonces, bueno, yo creo que no van a tener ningún problema con el tema de que no quede bien encajado. Y por otro lado está el tema eléctrico. Con todos los objetivos, incluso el Tokina del 1116, que ya sabemos que da problemas con otras cámaras o adaptadores, en este no he tenido ningún problema. Tanto el 1116, yo creo que el 1120 también va a ir bien. Aparte también este adaptador, como yo creo que todos, tiene el tema de la actualización por firmware, por lo que si hay algún objetivo nuevo que salga, va a estar dentro de esta lista de objetivos compatibles. Sí que como hablamos de montura EF, no creo que vayan a salir nuevos objetivos de EF porque ya sabéis que Canon ha dejado de utilizarlo, ya ha dejado de producir objetivos para esa montura, por lo que no creo que vayan a haber nuevos objetivos, por lo que básicamente se puede ya garantizar de que cualquier objetivo debería de funcionarte bien, a no ser algún caso un poco especial. Si lo que quieres es utilizar el objetivo de forma manual, no vas a tener ningún problema porque, bueno, como digo, lo puedes utilizar. Incluso si es un objetivo zoom, podréis ver en la pantalla de la cámara, al menos me pasa en la FX30, en el que perfectamente está detectando qué focal tienes puesta, lo cual hace ver que está recibiendo toda la información, el metadata de la cámara. Y por otro lado está el tema del autofoco. Que bueno, aquí habría que cogerlo un poco con pinzas. A ver, la marca
dice que para vídeo no funciona el autofoco. Bueno, yo lo quise comprobar y yo considero que sí funciona, pero con ciertas excepciones. A ver, si quieres utilizar la cámara con autofoco en un gimbal y correr detrás de alguien o ponerlo en un vehículo o algo así, no te funciona. Lo mejor búscate cualquier objetivo Sony o de Sigma, que también son bastante económicos en focales fijas, y ya tienes uno para ese tipo de cosas y es algo que sueles usar. Pero bueno, teniendo un adaptador que te funciona perfectamente para cualquier objetivo con montura de Canon y que aparte puedas tener en algún momento que por ejemplo estés trabajando solo con varias cámaras y quieras que lleve el foco en una entrevista o algo así, yo creo que sí va bien. Bueno, he hecho una serie de pruebas en las cuales he ido a lo básico, simplemente tratar de enfocar un tirador de una puerta con el fondo en blanco, es decir, lo más fácil posible, para que no haya ningún problema de ninguna cosa. Bueno, primero lo intenté con f1.8, que como sabéis hay menor distancia focal y por tanto va a ser más complicado. Y moví la cámara y sí se ve que pierde un poco el foco. Me puse a moverme a lo largo de todo el marco, todo el frame que podía coger. Y bueno, pierde un poco el foco. Pero si lo que quieres es en la entrevista que haya una cámara con a 1.8 y que se vea como un poco desenfocado, yo creo que incluso es más interesante el ponerlo en trípode, dejar la focal fija y que si la persona se mueve un poco, que se vea un poco desenfocada, que se vea enfocada y así jugar un poco con ese tipo de efectos, creo yo. Bueno, luego probé a f6.3 y veía que sigue mucho mejor el punto, lo puedes moverte más rápido, por lo que yo creo que si A5 con algo, 4 con algo, 6 con 3 lo puedes poner, enfocarlo a la persona y la persona aunque se mueva vas a tener siempre el foco en su sitio, por lo que ahí es lo que digo, bueno, pues puede ser bastante útil. Y luego hice otra prueba, F16, lo máximo que me permitía ese objetivo. También tienen que recordar que el objetivo, este Sigma no es el mejor para tema de enfoque, pero bueno, para las pruebas yo creo que está bien. Y como digo, me puse a F16, sí, ahí vemos que prácticamente no pierde el foco, es que básicamente toda la imagen está enfocada, sería ya muy raro que lo pierda y yo creo que nadie va a utilizarlo a F16. Pero bueno, la prueba está hecha, vemos que sí, a partir de F6.3 o al 5.6, por ahí puede ir bien. Yo creo que para una entrevista o un plano medio así perfectamente lo pueden utilizar. Y quería aclarar eso. La marca dice que no se puede, es decir, no se puede porque naturalmente no vas a tener el mismo enfoque que tendrías con un objetivo nativo de Sony o uno para montura de Sony, pero sí en ciertos casos puedes utilizarlo. Y bueno, por eso quería mostrarlo aquí. Por último también le quería comentar una chorrada que le he puesto a la cámara que igual os puede ser útil. El tema de un viewfinder es un poco casero. Cogí un viewfinder que tenía de cuando tenía la cámara, la 5D, la primera que hacía vídeo y que le metía el Magic Lantern. Bueno, vale, es viejísimo este adaptador. Y bueno, se lo puse a la cámara y lo he cogido con un velcro, como pueden ver en las fotos, pero es bastante útil. Si estás utilizando la cámara en exteriores, ya sabes que por ejemplo la FX9 o la FX6 te viene con un viewfinder que lo puedes enganchar fácilmente. Pues bueno, yo con un velcro compré también por Amazon por pocos euros, se lo he puesto y bueno, y ahí está. Es una idea. Luego le hice otro adaptador con cinta americana, como no, y cartón de buenísima calidad. Y ahí tenés un viewfinder, bueno, un viewfinder no, un parasol que, bueno, también nos puede solucionar. También la FX6 y demás tienen también uno que, bueno, es fácil de hacer, no sé, media hora o algo así, un fin de semana te puedes poner ahí, hacer manualidades y lo tienes. Son tonterías, pero que puede ser bastante útil en la producción. Lo pones y te puede salvar de poder ver un plano o lo que sea. Bueno, se lo comento, si a quien le interese, pues bueno, fenomenal y que no, pues también. Y bueno, esto era todo lo que le quería comentar sobre este adaptador.
y sobre las novedades que tenía. Y bueno, esto es todo, pues hasta la próxima.